nos vamos en directo a la Fiscalía General de la Nación porque hasta ahora se pronuncia el fiscal luego de su reunión con el presidente Gustavo Petro. ¿Qué dice el fiscal? Adelante, veamos, vamos en directo. Señor fiscal, iniciamos. Bueno, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está. El audio está funcionando acá. ¿Están escuchando ahí lo que estoy hablando? Que está feo el audio. Voy a cambiar el micrófono. Pero ahí está mejor. Ahí está mejor. Ahí está mejor. ¿Ah? ¿Ahí? Ahí está mejor. Bueno, muy bien. El día de hoy me reuní con el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en donde abordamos durante 2 horas diferentes temáticas que son del resorte de la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, la reunión fue una reunión amable. ¿Eso qué significa? Eso significa que se conversó cada uno sobre las competencias que tenemos, pero estuvimos de acuerdo en una serie de puntos. Frente a la paz total, que fue el primer tema que se abordó, le manifesté mi preocupación por 2 decretos, los decretos en los cuales se planteó cese de hostilidades con 2 organizaciones narcotraficantes que han violado derechos humanos en Colombia. En ese sentido, le mostré los resultados operativos que hoy tenemos, que son resultados lamentables en términos de incautación de cocaína en Colombia y de destrucción de cultivos ilícitos. Todos estos temas los he venido yo señalando ante la opinión pública en los últimos días. También le informé que tenemos hoy 2.260 órdenes de captura sin ejecutar en el territorio nacional en zona rural, de las cuales 349 a día de hoy corresponden a órdenes de captura no ejecutadas en zona rural por contra defensores de derechos humanos o contra personas, que asesinaron a defensores de derechos humanos, reincorporados y familiares, y 145 por homicidios colectivos en zona rural. Le indiqué que esos decretos de cese de hostilidades son decretos que tienen un problema fundamental, y es que no tienen delimitación territorial alguna en el marco de la suspensión de operaciones militares y policías, lo cual está generando una baja operatividad judicial que afecta a las competencias de la Fiscalía General de la Nación. Frente a estos aspectos, el señor presidente de la República manifestó que va a verificar y van a revisar también esos decretos para efecto de poder estar ajustados a lo que se requiere. Manifestó además su voluntad de que se mantenga el ejercicio de la actividad judicial de la Fiscalía General de la Nación en la captura de cualquier persona que viole derechos humanos en el territorio nacional. En eso encontramos entonces una coincidencia, y sobre todo que esta preocupación que había manifestado en las últimas semanas es una manifestación que cumple un cometido, y es el de defender lo que hace esta entidad y lo que hacen sus funcionarios. En segundo lugar, frente a los decretos del 11 de enero, por medio de los cuales se solicitó la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición de 5 personas y otras personas adicionales que no tenían orden de captura, le manifesté que no tenía competencia constitucional ni legal para levantar ninguna de esas órdenes de captura. En ese sentido, le señalé también que hoy no existe marco jurídico para hacerlo y que se requiere una ley de sometimiento a la justicia
frente a esas organizaciones criminales. Coincidimos también en que se va a presentar una ley de sometimiento y de que no se van a solicitar órdenes de captura, suspensión de órdenes de captura con fines de extradición a la Fiscalía General de la Nación una vez se superen todos los debates en el Congreso y todos los debates que tenga esa ley de sometimiento. Allí la Fiscalía tendrá voz en el Congreso de la República para determinar cuáles son los elementos que debe tener esa reforma que tiene que ver con el sometimiento. Es importante decir que el presidente de la República, en el marco de esta conversación franca que tuvimos hoy, me manifestó que no va a haber negociaciones políticas con organizaciones narcotraficantes en el territorio nacional. En eso coincidimos, porque le había dicho yo al país, y le he dicho y le reitero, y le reiteramos con todo este equipo que hoy me acompaña, de que la paz tiene que estar acompañada o puede llegar a una justicia transicional. Y en eso la Fiscalía General de la Nación acompaña los esfuerzos que se hagan en términos de paz con el ELN, como lo hemos hecho levantando las órdenes de captura, e incluso con las disidencias que no firmaron el acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos en el año 2016. O sea que paz tendría que tener justicia transicional, pero sometimiento a la justicia tendría que tener cárcel y justicia. Ese es el punto clave, Mauricio, del anuncio que está haciendo a esta hora el fiscal Barbosa tras el encuentro que sostuvo con el presidente Gustavo Petro, y es que lo más importante dentro de esa estructura que está armando el presidente y a través de la cual, por ejemplo, solicitó o había decretado que se levantasen las órdenes de captura sobre algunos de los delincuentes más buscados, pedidos en extradición y que hacen parte de estructuras narcotraficantes, dice el fiscal Barbosa, esto es posible siempre y cuando haya un marco legal, y el marco legal es una ley de sometimiento, que eso es lo que entrará a discusión del Congreso en este proceso legislativo que arranca el mes entrante. Claro, esa es la premisa, lo que ha dicho el fiscal general, una ley de sometimiento, porque no puede suspenderse las órdenes de captura. Aseguró que hay 2.260 órdenes de captura sin ejecutar, de las cuales 349 corresponden a presuntos responsables de asesinar a líderes sociales. Entonces, que en ese orden de ideas no se van a suspender esas órdenes de captura, sino siguen en su curso, y en consecuencia, Juan Pablo, pues los decretos que se habían expedido en diciembre, en las cuales se hablaba de un cese bilateral al fuego con el ELN y otra con las autodefensas gaitanistas de Colombia, pues quedaría sin piso, o sea, porque si no se pueden suspender esas órdenes de captura, quiere decir que de una u otra manera esta no tiene ningún tipo de vigencia. Pero recuerde usted que cuando explicamos la ley de sometimiento, yo no sé si usted recuerda también, Andrea, cuando lo explicamos aquí en el tablero de Sigue la W o en la pantalla digital de Paola Herrera, está claro que la Fiscalía juega un papel esencial dentro de esa ley de sometimiento, ¿no? Porque no solamente dentro del proceso del análisis, estudio y presentación en el Congreso, sino luego en la puesta en marcha de la misma, toda vez que es la Fiscalía la que tiene que adelantar esa negociación que luego tendría que ser aprobada por un juez. Sí, claro, y aquí, Camila, viene entonces un tema que pues muestra que esa figura de la paz total no va a ser fácil, pero lo que se había hablado con el comisionado y dentro de las competencias que se le han dado al presidente de la República en el marco de esa ley de orden público, pues era que él sí tenía unas facultades legales y constitucionales y que eso le daban un margen para tomar decisiones en este sentido, para dejar en libertad a algunos voceros de paz, a algunos exintegrantes de algunos de estos grupos que estaban pues prestos a someterse, pero aquí lo que le dice el fiscal es no. Y según lo que dice el fiscal,
el gobierno aceptó que van a hacer un trámite legislativo, pero eso va a tomar más tiempo, porque usted sabe que en el Congreso, cuando se presenta un proyecto de ley, a pesar de que sea con urgencia por parte del gobierno, pues va a tener una discusión intensa y sobre todo que el fiscal dice, no, nosotros vamos a tener voz allí en el Congreso para mirar que ese marco jurídico de ley de sometimiento se tramite, pero entonces se aplaza un poco una pata de esa paz total. Y es que de hecho se esperaba que este proyecto se presentara desde hace muchísimos meses, se había estado trabajando por parte de varios congresistas como Iván Cepeda, también el presidente del Senado, del Congreso, Roy Barreras, también en esa comisión está el ex vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, y muchas personas que están trabajando en torno a este proyecto que, como usted dice, parece que va a ser más demorado de lo que se espera. La última noticia la acaba de dar el fiscal en medio de la rueda de prensa. ¿De qué se trata? Sí, señor, se ha hablado mucho del cartel de los abogados en todo esto que tiene que ver con la paz total. Y pues ha sido llamado a declarar el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, también el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, y algunos abogados que están siendo pues parte de este proceso de buscar los acercamientos entre los grupos armados ilegales y el gobierno nacional. ¿Qué es lo que busca la Fiscalía? Tratar de establecer si efectivamente se están presentando irregularidades y algunos beneficios económicos para favorecer a estos integrantes de estas organizaciones criminales. Señor, muchas gracias.